Durante los años de salvación, sino tampoco es solo años de salvación. Jesús se responde, hace por su máximo esfuerzo. Famoso pasa también le importa más. Dijo no importa las manos. Y cuando Dios procura dar cosas en el gran proyecto pasa tranquilo, sin problema. Pero Jesús también se nos reporta y las manos. Jesús estaba viendo un judío, y para el judío del tiempo no porque se fue, pero estaba un pensamiento que estaba de mayoría de niveles del tiempo tu vota a alcanzar beneficio de Dios, el beneficio de Dios solamente si vota a cumplir con la ley, pero sin cambiar de corazón. Entonces, a veces yo vivía a Dios, a medio de profeta, y ahora que Jesús estaba en diferentes momentos en la batalla, y vuestro sacrificio estaba allí. Vos también sacrificar bestia, vos sí está cumpliendo con diestra usada, sí, con anda cumpliendo todo con la leña, humana station leña, con anda batatín, pero vuestro corazón está allí. Vuestro corazón no va a cambiar nada, vos no tienes misericordia de vuestro corazón. Y es lo que Dios quiere para nos viva. Y hermanos, religión, no solamente con misa, mitad católico, mitad misa, no religión, no relación con Dios, ahora mitad misa, ahora mitad conversación, ahora mitad viva sacramento, está para ayudarme, cambio mi corazón y para mí un verdadero yo de Dios, un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Usted hace su mayor esfuerzo para pasar, me importa más. Y las manos, cuando le piden, usted sigue cada peso de la saloma de picar, de odio, de resentimiento y otra cosa. Por las manos, los hijos hacen esfuerzo. Que por las manos, no podemos sin Dios su gracia. Visita lo que Dios está pidiendo. Va a poder ir a nadie, Jesús avisa, que porta el día a día, pues el dueño de casa se la porta. Y vos también vas a importar, diciendo, Señor, abre para nosotros. Y el dueño de casa dice, a mí no conoce vos. ¿Cómo importa si no se come junto con vos? No se tenemos palabra. Y Jesús tomó el visa, el dueño de importa ahí, dice, y no conoce vos, vaya por mí, así lo de la palabra. Que ven, hermano, no está suficiente, visa mi católica. No está suficiente, visa mi misa. No está suficiente, visa mi antena Dios su palabra. Antena de mi casa, pastor. Vista de esa Biblia. No está suficiente si no está así nos cambia los corazones. No está suficiente. Pastor, aquí puede que venga a ver. Y también, bueno, porque también escucha a Dios su palabra y está a Dios hace su obra de vida. Está como pisando como si está teniendo, pero no te obedece. Está pido. Está pidiendo Dios su cambio. O sea, a mí como pastor también tengo una carga más fuerte. Pero Dios nos da con más severidad, pisando Oscar, más cogemos, para que dedicamos palabra y palabra, va a cumplir con él. Ante mi mes, tengo que hacer un esfuerzo, a mi
Pero se ha levantado nosotros. Nosotros caer en él, nosotros caer en pecado. ¿Sí o no? ¿O tiene un santo la vida? No. Porta solo olvidar la cosa. Hermanos, tú, mientras no está en la vida, los tiempos luchan. ¿Quién que es un putabón, puta arriba? Porque también no, es un puta lucha, hace su mayor esfuerzo para no quedar librando de pecado. Es un puta hace su mayor esfuerzo para pintarle por todo y dona por todo. Su puta hace su mayor esfuerzo para cuidar a su familia en la casa. Sabéis a mi familia. Y ese es el primero. Y otra vez destruir mi familia, mi relación con mi casa. A mí como consagrado, me está haciendo el mayor esfuerzo para mí como pastor. Persona me hace su mayor esfuerzo para agradar a su esposo, Cristo Jesús. Mi hermana, un día más de Cristo. No es suficiente. Dice a Dios, pero a mí pastor, el tipo 30 porta ahí tranquilo. O algún médico dice, pastor, más simple dice 10 años. Y Dios me dice, no es suficiente. Dice, mi alexa o palabra de dice todo el domingo. No, mi hermano. Si no estamos aquí y otro nos bajó, nos digan que se derecho. Pasó de la utilidad del templo de Dios y necesita también bajó de la vida diaria, en mi casa. Y como él de paz, hoy me tenía casa, está un 3 de la vida. Con Dios trabaja de Dios. Ya Dios no habla de Dios, comienza a trabajar de Dios. Debido a que yo estaba con un mucho bonito. Y me dice, mi yo no menosprecié corrección tu también, Señor, y no descurachado, hora de castigado. Paso a Dios a corregir es un porque castima, y te castigado el mal, puede reconocer como yo. ¿Y cómo? Paso de Dios, te ayuda a nos corregir los caminos para nos indicar el camino recto. Y mayor castigo por Dios, castigo de Dios, tu Dios está permitida que nos digo viva en consecuencia y nos mexicanos. Hermano, Dios no te manda algo para mal. Dios no está planeando otro día que como te vaya a hacer para mover a tu sujeto. Dios no está planeando mandar a ningún ente. Dios como tal, tal vez se llama su luna, crece espiritualmente de sabiduría y para tanto llega a casa y casa celestial. Y Dios te envía la buena de los días, momento tan difícil, pues después nos propicia, darle Dios para sobresalir, ayudarme a mí de un verdadero valor, por ejemplo, a mi familia. Dame, si nosotros para la familia pasa, y te reconocer mi mayor ningún valor, y como no puedo perder más tiempo de otro cosa, sino conmigo compartir con él lo más posible. Debemos estar agradecidos a todo lo que Dios y otro bien que ayuda a nosotros. Para mí, hay una enfermedad que debemos reconocer valor y salud. Aunque antes, a mí por hace tantos, ahora que mi camarada, y te reconocer el valor viviendo con la voz y salud. Pero yo diría para mí el dolor, para todo difícil, no
nos ha de conocer, dame que gracia, que maravilla, que dona de los adornados. Y así me encanta Dios, te ayúdanos a nos corregir y nos caminar. Soportar lo que vos te sufrir como corrección, Dios tratará a vos como su cruz. Pues Dios no cae corrección se resultará. La final, San Pablo, avisa, Ana y Bacamínare, e hoy lo que calan, no nos sale por lugar, pero curar. Que mi hermana, si nos calamos, si nos camina la difícil, si ahora que está llevando una dificultad, si no te impulsan, si no te dicen no por cambio, si no te dicen no te impulsa, te sientes preso de soledad y tristeza, y no porque te odio aquí en mi corazón, sino no apurro, pero y no por perdonar a persona a él. Dios te dice, no tu familia, no tu esposa, no su pueblo. Y lo que está mal, la queda curar. Y lo que no es amor, Dios sí puede. Y si esta es buena noticia para nosotros. Cuando Dios está exigiéndonos, unos hijos hacen mayor esfuerzo para traer de importas nadie, pues Dios no te da con nosotros, pues Dios te ayuda a su mano y te ayuda a nosotros. Pues si no está caído, usted debe estar en una mano, no sigue caña. Y te envía esta carga y en esta ayuda y maneja mucho estar siguiendo para que su mante y para una ese tal de como dice mi hermano, Dios no está con nosotros, pero Dios está junto con nosotros y va a caminar. Si Dios está exigiendo, cambia. Pero vosotros, pues Dios va a darnos su fuerza, vamos por cada y para caminar. Y si no nos ganamos, Dios está cura a nos ganamos. Es el que nos Dios. No te abandonamos. No te líder de lo que dice Bolívar hace ser. No te un líder, te ganamos y te ayudamos. Es el que con Dios nos tiene hermano. Amén. La que nos hace los mayores esfuerzos. Los mayores esfuerzos. No acostumbrar a vida y pecar. No acostumbrar a pensar que tu cosa ahora y tu cosa cambia, no. Dios su ley no te cambia. No acostumbrar a vida y pecar. Ya que nos hace los mayores esfuerzos cuando viva según y de acuerdo con la ley de Dios. No lo hay recompensa, pero más importante, no lo hay recompensa de Dios. Amén. Otra vez más, nos ocupamos de un texto. No podría ir pastor de gordo, de ocupar un texto y meditar, como pasa por el nos tuvo de gracia y Dios. Amén. Con mi hermano, le nos pide, Señor Dios, a nosotros lograr el objetivo principal de la vida, alcanzar salvación eterna. No piensa como si gana Rey de Dios. Ya nos esforzamos necesitamos para nosotros nos venga a final. Viva junto con Dios para poder tenerla. Amén.